Fundado en 1966 por el estibador de San León, Donald Chambers, el club de motociclistas bandidos se construyó sobre una ética violenta. Bandidos forever, forever bandidos, y en 6 años Chambers fue condenado por quemar vivos a 2 hombres. Hoy en día, el club es una organización criminal global con 2.400 miembros en 22 países, clasificado por el FBI como una de las 4 grandes pandillas de motociclistas fuera de la ley. Durante 50 años, los fiscales federales han luchado contra su cultura de asesinato, crimen organizado y tráfico de drogas. Aunque cada capítulo tiene su propia jerarquía, esta lista se enfoca en el núcleo: los ejecutores, sargentos de armas y presidentes. Estos son 10 hombres cuyos crímenes documentados y sentencias de cadena perpetua aseguraron que Smile permaneciera intacto. Algunos morirán en una prisión federal, otros aún esperan su destino. Ellos son los arquitectos de la reputación letal del club. Chambers sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Al regresar a Texas, trabajó como estibador durante mucho tiempo y se convirtió en miembro de numerosos clubes de motociclistas. Pero encontró que estos clubes eran demasiado tranquilos para su gusto y fundó el suyo propio. Los bandidos fueron fundados el 4 de marzo de 1966 en San León, Texas. Nombró al club en honor a los bandidos mexicanos, quienes vivían bajo sus propias reglas, y eligió los colores del club, rojo y dorado, inspirándose en los colores oficiales del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Él mismo diseñó el parche: un bandido mexicano caricaturizado sosteniendo una espada y una pistola, el mexicano gordo. El club reclutó miembros de bares de motociclistas en Houston, Corpus Christi, Galveston y San Antonio. A principios de los años 70, el club tenía más de 100 miembros, incluyendo a muchos veteranos de Vietnam. 6 años después de fundar el club, Chambers demostró personalmente cómo se veía en la práctica el código de los bandidos. El 22 de diciembre de 1972, los miembros de los bandidos Donald Eugene, Mother Chambers, Jesse Fain, Injun Deal y Crazy Ray Vincente secuestró a los hermanos narcotraficantes Marley Leon Tarver y Preston Larry Tarver en El Paso y los llevó al desierto al norte de la ciudad, porque los hermanos les habían vendido bicarbonato de sodio a los bandidos ese mismo día, diciendo que era anfetamina por $1,000. Los narcos fueron obligados a cavar sus propias tumbas, después de lo cual los motociclistas les dispararon con escopetas y prendieron fuego a sus cuerpos. El problema con lo que sucedió después fue un aspirante llamado Robert Munderlin. A eso de las 7 de la mañana o 7:30 de la mañana, el 24 de diciembre, Robert Munderlin contactó a agentes del Buró Federal de Investigaciones en El Paso y les dijo que, durante la noche del 22 de diciembre, había participado en el asesinato de 2 hombres en el condado de El Paso. Él era un informante de la policía. Había visto todo, así que llevó a los oficiales a las tumbas poco profundas esa misma tarde. Como resultado de la orden de cateo, el apelante y otros 8 hombres en la casa fueron arrestados, y se incautaron varias armas, incluyendo una escopeta, un rifle semiautomático M1 municiones, una manta ensangrentada, carteras quemadas y partes de cartuchos de escopeta disparados, una pala y otros objetos. Donald Chambers fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, se solicitó una apelación en marzo de 1974, pero se determinó que el fallo original era válido. Así que se solicitó una nueva audiencia en abril de 1974, pero fue denegada. Chambers fue puesto en libertad condicional en 1983 y más tarde se retiró de su club. Se estableció en El Paso y residió allí hasta su muerte por cáncer el 18 de julio de 1999 a la edad de 68 años. Don Chambers está enterrado en un cementerio de Houston bajo una gran lápida plana, inscrita con su nombre, su afiliación con los bandidos y la frase «Somos las personas de las que nuestros padres nos advirtieron». Jeffrey Fay Pike fue el arquitecto silencioso de la era más violenta de los bandidos. Operando desde Conroe, Texas, él no apretaba el gatillo, él los autorizaba.
El 26 de septiembre de 2018, esa distinción desapareció cuando un juez federal sentenció al presidente nacional de 69 años a cadena perpetua más 10 años. Los fiscales despojaron su fachada de club social para exponer una década de crimen organizado, asesinatos y guerra autorizados. El caso se centró en la ejecución con francotirador en 2006 de Anthony Benesch, quien fue disparado en la cabeza frente a sus hijos por intentar iniciar un capítulo de Hells Angels en Austin. Pike y su vicepresidente John Portillo también autorizaron el asesinato por venganza de Robert Lara en 2002 en el condado de Atascosa. Cuando la maquinaria se movía bajo la autoridad de Pike, se movía rápido. Él declaró una guerra a nivel estatal contra los Cossacks que culminó en la masacre de Twin Peaks en 2015, dejando 9 muertos y 20 heridos. Más allá de la violencia, Pike negoció un tratado comercial formal con la mafia mexicana de Texas. El acuerdo era específico. Los bandidos estaban exentos del diezmo sobre las ganancias del narcotráfico a cambio de permiso territorial para traficar metanfetamina y cocaína. A pesar de su distancia de los crímenes a nivel callejero, el jurado encontró las huellas dactilares de Pike en cada bala y negocio de drogas. Él lideró durante una década. Él morirá en una prisión federal. Portillo, miembro del club desde los años 80, ascendió en las filas hasta convertirse en el segundo al mando para el entonces presidente nacional Jeffrey Fay Pike. Mientras Pike dirigía a distancia, Portillo estaba más cerca del trabajo. Él no solo aprobaba la violencia, también participaba en ella. Él declaraba guerras. Él jalaba el gatillo. Él se paraba frente a los jurados y sostenía que no había hecho nada malo. El jurado no estuvo de acuerdo 13 veces. Los miembros del jurado declararon culpable a Portillo de conspiración para violar la ley RICO, asesinato en apoyo de actividades de crimen organizado, conspiración para cometer asesinato en apoyo de actividades de crimen organizado, conspiración para cometer agresión con un arma peligrosa en apoyo de actividades de crimen organizado, complicidad en una agresión con un arma peligrosa en apoyo de actividades de crimen organizado, disparar un arma de fuego durante un crimen violento, interferencia con el comercio mediante amenazas y violencia, asesinato en apoyo al crimen organizado, disparar un arma de fuego durante un delito violento, conspiración para poseer con la intención de distribuir más de 500 gramos de metanfetamina y cocaína, posesión con la intención de distribuir cocaína y posesión de un arma de fuego por parte de un convicto por delito grave. 13 cargos, 2 asesinatos, 2 disparos de armas de fuego durante crímenes violentos, tráfico de drogas y conspiración, crimen organizado, todo probado más allá de toda duda razonable ante 12 personas en una sala de audiencias de San Antonio. El primer asesinato fue el de Robert Lara. Portillo y otros mataron a Robert Lara en enero de 2002 en el condado de Atascosa como venganza por haber matado al miembro de los bandidos Javier Negrete. Negrete, quien era miembro del mismo capítulo local de los bandidos que Portillo en ese momento, fue asesinado afuera de un bar en San Antonio en octubre de 2001. Un miembro de los bandidos fue asesinado en octubre. 3 meses después, Portillo personalmente se aseguró de que el responsable estuviera muerto. El segundo asesinato fue Anthony Benesch. Las pruebas durante el juicio revelaron que en 2006 Pike y Portillo ordenaron a otros miembros de los bandidos asesinar a Anthony Benesch. En ese momento, Benesch estaba intentando iniciar un capítulo de los Hells Angels en Austin, Texas. Los miembros de los bandidos advirtieron a Benesch que dejara sus actividades y dejara de reclutar, lo cual Benesch ignoró. Varios miembros de los bandidos asesinaron a Benesch el 18 de marzo de 2006 afuera de un restaurante en Austin para proteger el poder, la reputación y el territorio de la organización de los bandidos. Luego llegaron los Cossacks. El testimonio reveló que Portillo, con la aprobación de Pike, declaró que los bandidos estaban en guerra con los Cossacks. Los bandidos cometieron varios actos violentos en Texas para continuar con esta guerra, incluyendo en Fort Worth, Gordon, Odessa, Port Aransas, Crystal City y otros lugares. La guerra que Portillo declaró provocó el tiroteo en Twin Peaks. 9 muertos, 20 heridos.
Los abogados de Portillo le pidieron al juez que no concediera la solicitud de la fiscalía de imponerle 4 cadenas perpetuas consecutivas. El juez le dio 2 cadenas perpetuas consecutivas en su lugar. Luego le sumó 10 años por cada uno de los 2 cargos relacionados con armas de fuego. Luego hizo que los 9 cargos restantes se cumplieran de manera concurrente encima de eso. Y cuando se le dio la oportunidad de hablar, Portillo, aún conmocionado por lo que considera una condena injusta, dijo que planeaba apelar. A pesar de la asociación de Portillo con los bandidos, el juez Edra dijo que se comportó de manera apropiada durante el juicio. El juez dijo que era obvio que Portillo no está contento con el resultado de su caso, pero que sigue siendo un tipo inteligente que podría aprovechar los programas de rehabilitación en prisión. 2 cadenas perpetuas consecutivas más 20 años para un tipo inteligente que se comportó de manera apropiada durante el juicio. John Xavier Portillo tiene 65 años. Él morirá en una prisión federal. La apelación que prometió sigue pendiente. Los 2 hombres que mató siguen muertos. Las 9 personas que murieron en Waco porque él declaró la guerra a los Cossacks siguen muertas. Forrester fue miembro de los bandidos desde 2006 y su sargento de armas nacional desde 2011. Tenía 32 años cuando los agentes federales lo arrestaron junto con Pike y Portillo en enero de 2016. 6 meses después de su arresto, Forrester se declaró culpable de delitos relacionados con el crimen organizado y violó una de las reglas más importantes del grupo. Se volvió en contra de la organización de la que había querido formar parte desde que tenía 10 años. Pasó horas en el estrado de los testigos durante el juicio de Pike y Portillo explicando todo. La estructura interna, el proceso de selección, los parches y lo que significaban. Cómo los bandidos hacían cumplir las reglas y protegían su territorio mediante la intimidación y la violencia. Él identificó a miembros en los capítulos locales y nacionales que vendían o consumían drogas. Él describió la maquinaria de la empresa criminal que había ayudado a dirigir desde la posición de sargento de armas nacional, el segundo puesto de mayor poder en la aplicación de reglas en toda la organización. Luego describió Roswell. Forrester testificó que él y Portillo fueron convocados a Houston en 2011, donde Pike envió a Forrester y a otros para encargarse de Morgus. Forrester dijo que le dieron dinero para comprar teléfonos celulares desechables, y el equipo tomó una camioneta en lugar de motocicletas, y se unieron con otros bandidos de rango nacional que apoyaban a Pike para expulsar a Morgus y a otros 15 de los bandidos. Les preguntamos si sabían quién era su presidente. Si no respondían correctamente, les quitábamos los parches y les daban una golpiza. Si respondían Jeff, no les daban una golpiza. Las golpizas se llevaban a cabo con garrotes, palos, candados envueltos en pañuelos, guantes parcialmente llenos de balines y la culata de una escopeta. Morgus salió con heridas en la cabeza, lesiones en la cara y costillas rotas. Charles Sanderson quedó inconsciente. Después de las golpizas, se llevó a cabo una reunión en la que se explicaron, en parte, las razones del ataque, y los miembros hicieron una parrillada y continuaron con la fiesta. Después de que se calmó la situación, Forrester pasó horas en el estrado explicando el funcionamiento interno de los bandidos. Lo que hice es imperdonable. Cuando le preguntaron qué hizo, respondió: delatar. Justin Cole Forrester recibió una sentencia de 5 años de prisión por parte del juez federal David Ezra, después de haberse declarado culpable previamente de 4 cargos en un extenso caso de conspiración bajo la ley RICO. Los líderes de los bandidos, Jeffrey Pike y John Portillo, recibieron cadenas perpetuas a principios de ese año. Pike recibió cadena perpetua más 10 años. Portillo recibió 2 cadenas perpetuas consecutivas más 20 años. Forrester recibió 5 años por cooperar completamente y testificar en contra de ambos. El sargento de armas nacional de los bandidos, el hombre que orquestó la emboscada en Roswell, por órdenes directas de Pike, quien admitió un patrón de actividades de crimen organizado, incluyendo asesinato, intento de asesinato, robo, extorsión y tráfico de drogas. Salió de la prisión federal, mientras que los hombres contra los que testificó morirán ahí dentro.
Jimmy R. Graves, miembro del capítulo de los bandidos en Dallas, Texas, fue sentenciado a cadena perpetua después de declararse culpable en julio de 1972 por el asesinato por encargo el 9 de marzo de 1972 del sargento de la Guardia Nacional Charles Edwin Overfield, quien fue asesinado a tiros en la Interestatal 20 cerca de la frontera del estado de Texas. La razón por la que Overfield tenía que morir era porque Overfield era testigo en contra de Robert Powell, un asociado de los bandidos acusado de intento de robo en un arsenal de la Guardia Nacional de Luisiana. Powell fue sentenciado a 30 años en una penitenciaría estatal por intento de robo agravado y soborno a un testigo en el juicio, en el arsenal. Un asociado de los bandidos irrumpió en un arsenal de la Guardia Nacional en Texas, y un sargento que presenció el crimen iba a testificar en contra de un asociado del club. Para proteger a la organización y evitar el testimonio, se acusó a miembros del capítulo madre de los bandidos de orquestar un plan para silenciar al testigo. Graves se declaró culpable meses después para evitar la pena de muerte, en una época en la que a los condenados a cadena perpetua en Luisiana comúnmente se les concedía la libertad después de 10 años y 6 meses, por buena conducta. Calculó correctamente las probabilidades en ese momento. Las reglas de libertad condicional de Luisiana cambiaron en 1973, un año después de su condena, limitando la elegibilidad para los condenados a cadena perpetua a aquellos que hubieran cumplido un mínimo de 20 años. Graves ya se había declarado culpable bajo las reglas antiguas, así que de todas formas se aplicaron las nuevas reglas. Graves se tranquilizó, tomó clases en la prisión y ha ayudado a liderar un grupo de veteranos de la guerra de Vietnam en la penitenciaría estatal de Luisiana en Angola. Ha estado allí tanto tiempo que un hijo que nunca conoció, Brad Ewell, un sargento de policía veterano en Plano, Texas, lo localizó mediante una prueba de ADN décadas después del asesinato. Ewell pasó años abogando por la liberación de su padre ante la legislatura de Luisiana. Graves escribió más tarde en una confesión de 2019: "Asesiné al señor Overfield para conseguir dinero para drogas", una frase que tardó 50 años en escribir y que dijo todo lo que necesitaba decir en 9 palabras. Juul dijo que su apoyo a Graves vino después de que se conocieron, y el hombre encarcelado no puso excusas. Nunca hubo nadie a quien él culpara por estar ahí, excepto a él mismo. Él asume quién era y lo que hizo. Él debía ir a prisión cuando lo encarcelaron. Él debió quedarse en prisión un tiempo porque no era una buena persona. Ronald Juul Dean tenía 33 años, era oficial de policía en Shreveport y llevaba 4 años en la fuerza. Él no estaba trabajando esa noche, estaba fuera de servicio. Él y varios otros oficiales entraron a un bar en el oeste de Shreveport donde se estaba celebrando una despedida de soltero para uno de los hombres. Esa noche no tenía nada que ver con los bandidos, pero varios miembros de los bandidos estaban dentro del mismo bar. El patrullero Dean fue asesinado a tiros por miembros de la pandilla mientras estaba fuera de servicio y sentado en su auto. El tiroteo fue en represalia por el arresto previo de un compañero de la pandilla. Así que cuando Dean entró al mismo bar donde sus miembros estaban bebiendo, ellos también lo notaron. William S. Wheeler. Light siguió a Dean afuera y le disparó a través de la ventana de un auto. Dean había salido a su auto. Estaba sentado en el asiento del conductor. Light salió tras él, se acercó al vehículo y le disparó en la cabeza a quemarropa a través de la ventana. Más tarde, en diciembre de 1979, William S. Wheeler Light, miembro de los bandidos, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado por el asesinato del 21 de julio de 1979 del oficial de policía fuera de servicio Ronald Ull. Ron Dean, quien recibió un disparo en la cabeza a quemarropa a través de la ventana de un auto afuera de un bar en Shreveport. William Wheeler Light ha estado en la prisión estatal de Luisiana desde diciembre de 1979. Ha pasado más de 45 años adentro por un asesinato que tomó menos de 60 segundos en cometerse, caminando de un bar a la ventana de un auto y jalando el gatillo. La mañana del 24 de febrero de 2007 comenzó con un hombre no identificado acercándose a la casa Club de los Banditos en Kerrville, llevando un cuchillo.
Márquez estaba ahí la mañana del 24 de febrero de 2007 cuando un hombre no identificado apareció en la casa club con un cuchillo. Después de que Márquez desarmó al hombre, Márquez comenzó a pelear con él afuera de la casa club de los bandidos. Márquez derrotó fácilmente al individuo. El hombre que había llegado armado ahora estaba desarmado, golpeado y tratando de alejarse de la casa club. Por donde se le vea, la situación ya estaba resuelta, pero Márquez volvió a entrar y tomó su pistola. Procedió a disparar varias veces contra el individuo mientras el hombre no identificado intentaba huir de él. 2 testigos confirmaron lo que sucedió. Jason 2, quien trabajaba en un bar cercano, vio al hombre huyendo de Márquez y observó cómo Márquez le disparaba al menos 2 veces. 2 declaró que presenció cómo Márquez disparó al menos 2 veces al individuo. Él testificó que el tipo que estaba huyendo actuó como si lo hubieran alcanzado. El oficial Scott Gage del Departamento de Policía de Kerrville llegó al club en respuesta a una llamada por disparos. Gage llegó al club de los bandidos y observó a Márquez y a otro miembro del club, Joseph Cunningham, buscando algo en el suelo afuera del club. Gage además observó que algo sobresalía de la cintura de Márquez. Cuando Gage lo confrontó y le ordenó que se tirara al suelo, Márquez mantuvo las manos en su cintura y corrió de regreso al interior del club. Salió momentos después sin el bulto. Se encontraron casquillos vacíos calibre 45 donde él había estado parado. Aunque los oficiales no pudieron localizar a la víctima del tiroteo ni establecer su identidad, Márquez fue arrestado posteriormente y acusado formalmente por el intento de asesinato del individuo que se vio huyendo del club. La víctima nunca fue encontrada, nunca identificada, nunca atendida en ningún hospital de la zona. Nunca se estableció si sobrevivió o no. Lo que sí se estableció fue lo que ocurrió en ese camino de entrada. Un hombre llegó armado. Márquez tomó su arma, lo golpeó, lo dejó correr, luego recuperó su propia pistola y le disparó 2 veces mientras huía. El oficial Brian Bond del Departamento de Seguridad Pública de Texas testificó que su organización considera al Club de Motociclistas Bandidos como una pandilla de motociclistas criminalmente organizada. Bond declaró que entrevistó a Márquez después de su arresto y confirmó que Márquez es el sargento de armas y vicepresidente del capítulo de Kerrville del Club de Motociclistas Bandidos. El jurado escuchó las pruebas. Escucharon a 2 testigos presenciales. Escucharon a 3 oficiales de policía. Escucharon el testimonio sobre los casquillos vacíos y el bulto en la cintura, y sobre el hombre que fue visto actuando como si hubiera sido herido mientras huía. Márquez no testificó. Luego, Márquez fue declarado culpable de intento de asesinato y sentenciado a 25 años de prisión en octubre de 2008. El apodo te dice todo lo que necesitas saber sobre lo que el capítulo Welcome to Hell esperaba de su sargento de armas. Hinojosa era el sargento de armas del capítulo Welcome to Hell en Houston. En ese puesto, Hinojosa hacía cumplir las reglas y regulaciones de los bandidos y aplicaba la disciplina. Esa descripción de trabajo, hacer cumplir las reglas y administrar la disciplina, es lo que todo sargento de armas de los bandidos hace en teoría. Lo que significa en la práctica depende completamente del capítulo. En el capítulo Welcome to Hell significaba algo específico. Significaba la orden de atacar en cuanto lo vieran. A partir de 2019 estalló una violenta guerra territorial entre los bandidos y Beast, una pandilla rival de motociclistas fuera de la ley en el área de Houston. Como parte de esta guerra territorial, el liderazgo nacional de los bandidos supuestamente emitió una orden de atacar en cuanto vieran a los miembros de Beast para cometer agresiones físicas, incluyendo asesinato. No era una política general de escalada, sino una orden específica y permanente. Cualquier miembro de Beast que fuera encontrado en cualquier lugar debía ser agredido o asesinado en el acto. La guerra territorial resultó en intercambios de disparos en vías públicas y en establecimientos públicos con civiles inocentes presentes. La noche del 2 de junio de 2023, un miembro de B-East salió del bar Winters en Pasadena, Texas, y Hinojosa ayudó a orquestar el tiroteo casi fatal de un miembro hermano de East.
Splendoreo estaba en el asiento del conductor de la Ford F-150 que se acercó al hombre. Cuando el vehículo se detuvo, un compañero bandito, Steven Alms, le disparó a la víctima 7 veces, pero la víctima sobrevivió. Los registros de teléfonos celulares, incluyendo los datos de ubicación, mostraron que los dispositivos de Alms y Splendoreo estaban apagados cuando ocurrió el tiroteo, lo cual, según testificó el agente del FBI, interpretó como una señal de que los motociclistas no querían que se registrara su ubicación. En un momento de la noche, Splendoreo le envió un mensaje de texto a Hinojosa y le dijo que le dijera a otro bandito que llevara su jeep a casa. Sin embargo, ese no fue el único asesinato al que se vinculó a Hinojosa. Las autoridades creen que Hinojosa estuvo involucrado en el asesinato de noviembre de 2021 de Michael Simbridge, otro miembro de Beast. El joven de 26 años fue recibido con una lluvia de balas después de que una camioneta se le emparejara en una vía lateral de la Interestatal 10. Los compañeros motociclistas de Beast, de Marius Moore y Kevin Cicero, también recibieron disparos, pero sobrevivieron a sus heridas. Hinojosa fue acusado posteriormente de conspiración para distribuir cocaína y de 3 cargos por posesión con intención de distribuir cocaína. Si son declarados culpables, Splendoreo e Hinojosa enfrentan cada uno una pena máxima de cadena perpetua. La acusación formal de 22 cargos contra Hinojosa y 13 coacusados fue revelada el 19 de febrero de 2025. El fiscal federal Nicholas Gung Jae dijo: "La acusación aquí no solo alega crímenes de violencia impactantes, sino que también afirma que estos delitos se cometieron abiertamente y de manera imprudente, donde cualquier miembro inocente del público pudo haber resultado herido o muerto". Darby Hinojosa tiene 35 años. Su caso está pendiente. Su apodo es Ten Round. El hombre que se lo ganó permanece en detención federal esperando un juicio que determinará si pasa el resto de su vida en prisión. Según las autoridades, John Pfeffer es el presidente del capítulo Welcome to Hell de los bandidos. Las autoridades dicen que el capítulo con sede en Katy fue fundado en 2021 específicamente para atacar a sus rivales, en particular al Brothers East Motorcycle Club. Un antiguo grupo de apoyo, Brothers East, se separó de los bandidos, lo que desató lo que las autoridades describen como una guerra territorial en curso. Antiguos miembros, hombres que alguna vez rodaron con los bandidos y luego decidieron operar de manera independiente. En el mundo de los bandidos, esa decisión tiene una consecuencia específica. Supuestamente, el liderazgo nacional de los bandidos emitió una orden de atacar al verlos para cometer agresiones físicas, incluyendo asesinato contra los miembros de B-East. El capítulo de Pfeffer existía para ejecutar esa orden. 26 de septiembre de 2020, el Hawk Stop Bar and Grill en el noreste del condado de Harris. Se estaba llevando a cabo un concurso de motocicletas. Había 3 miembros de Brothers East y también había bandidos. Marky Baker, de 40 años, estaba entre los bandidos, quien respondió a una llamada de refuerzos después de que su coacusado, Ronnie McCabe, hiciera al menos 7 llamadas sobre Burns y los otros 2 motociclistas. En el momento de la supuesta agresión, Baker era el presidente del capítulo Baytown de los bandidos y al principio era el bandido de más alto rango presente en el bar. En ese papel interactuó con Burns, quien era el miembro de más alto rango de Brothers East. Los 2 hombres llegaron a lo que las autoridades describieron como un entendimiento, y los 2 grupos acordaron mantenerse separados. Entonces llegó Pfeffer. Pfeffer, quien más tarde se convertiría en el presidente del capítulo Welcome to Hell de los bandidos. Habló con Adam Burns, uno de los miembros de los Brothers East, antes de supuestamente golpearlo en la cara. Otros bandidos se apresuraron, haciendo que Burns cayera al suelo en el estacionamiento sin pavimentar del bar. Luego Burns fue pateado y golpeado en una pelea, captada por las cámaras de vigilancia y por un fotógrafo presente en el concurso. Aproximadamente entre 30 y 45 segundos después de que comenzó la pelea, le dispararon a Burns 6 veces, 5 de ellas en la espalda, y murió en el estacionamiento. Finalmente, la acusación de 31 páginas acusa a John Pfeffer, identificado por el fiscal de los Estados Unidos como el líder del capítulo Welcome to Hell de los bandidos.
Pfeffer enfrenta cargos de conspiración de crimen organizado, agresión y uso de un arma de fuego durante un delito violento. Si es declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua. No se equivoquen, los miembros de este capítulo no son los personajes glamorizados que han visto en programas de televisión y en las películas. Estos son hombres crueles y violentos que regularmente ponen a personas inocentes en situaciones que amenazan su vida para continuar una guerra territorial sin sentido. El apodo vino de su trabajo habitual. Gómez, un conductor de grúa conocido por el apodo de Repo, es un miembro actual de Los Bandidos y recientemente ocupó el puesto de sargento de armas en el capítulo central de Houston de la organización. Antes de eso, según las autoridades, ocupó el puesto de capitán de ruta en el capítulo del condado de Fort Bend. También se informa que Gómez está asociado con un grupo SS nombrada por los rayos estilo nazi que llevan en sus chalecos, y él tiene un tatuaje de SS. La tripulación fue descrita como un grupo de matones involucrados en asuntos violentos. Dentro de la ya violenta operación de los bandidos en Houston, el grupo SS ocupaba una función específica. Ellos eran los matones de los matones. Los hombres a los que llamaban cuando la situación requería algo más que una advertencia. 26 de septiembre de 2020, el bar y parrilla Hawks Stop, noreste del condado de Harris. Un concurso de motocicletas. 3 miembros de Three Brothers East presentes. 30 bandidos respondiendo a una llamada pidiendo refuerzos. Se había llegado a un acuerdo entre los 2 miembros de más alto rango de cada grupo. Ambos bandos habían acordado permanecer separados durante la noche. Entonces Pfeffer le dio un puñetazo en la cara a Adam Burns. Los bandidos entraron corriendo. Burns cayó en el estacionamiento sin pagar. Lo patearon y lo golpearon. Las cámaras de vigilancia grabaron todo. Un fotógrafo presente en el concurso lo capturó en imágenes fijas. 30 a 45 segundos después del primer golpe se efectuaron disparos. Burns recibió 6 disparos, 5 de ellos en la espalda. Murió en el estacionamiento del Hawk Stop Bar and Grill. Las autoridades creen que el coacusado de Pfeffer, Roy Gómez, fue responsable del tiroteo. Según los casquillos recolectados, las autoridades creen que esa noche se usaron 3 armas de fuego. Una denuncia presentada en el caso del Estado contra Gómez indica que se cree que Burns disparó 4 veces mientras era agredido. Según la denuncia, finalmente le dispararon 6 veces, incluyendo 5 veces en la espalda. Adam Burns estaba siendo golpeado por un grupo de hombres cuando sacó su propia arma. Él disparó 4 veces. Le dispararon 6 veces en respuesta. 5 de esas 6 balas le dieron en la espalda. Roy Gómez está acusado de asalto para favorecer actividades de crimen organizado y de usar un arma de fuego durante y en relación con un delito violento. Si es declarado culpable, enfrenta hasta cadena perpetua. La investigación federal que llevó a la acusación de Gómez duró 6 años. Involucró al FBI, al Departamento de Seguridad Pública de Texas, a la Junta de Justicia Criminal de Texas, la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery, la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, los departamentos de policía de Houston y Pasadena, la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y el Departamento de Policía del Distrito Escolar Independiente de Cypress Fairbanks. 11 agencias de aplicación de la ley diferentes, 6 años, un estacionamiento, un hombre con una grúa y un tatuaje de las SS y una orden permanente de atacar en cuanto los vieran. El aspecto más llamativo de la conducta criminal, alegada en este caso, fue lo abierta y descarada que era. Las supuestas agresiones y tiroteos ocurrieron en espacios públicos, en bares, en restaurantes, en una concesionaria de motocicletas y en vías públicas. Roy Gómez tiene 50 años, su caso está pendiente. El video de vigilancia del estacionamiento de Hawks Stop forma parte de la evidencia federal. Las imágenes fijas del fotógrafo forman parte de la evidencia federal. Los casquillos forman parte de la evidencia federal. Adam Burns disparó 4 veces mientras era golpeado por un grupo de hombres. Le dispararon 6 veces, 5 en la espalda. El conductor de la grúa, quien las autoridades creen que jaló el gatillo, está esperando un juicio que determinará si pasa el resto de su vida en una prisión federal.
Donald Chambers quemó vivos a 2 hombres en un desierto de El Paso en 1972 por un trato de drogas de $1,000 que resultó ser solo bicarbonato de sodio. Él diseñó el parche. Él escribió el lema. Él estableció el estándar. Cada hombre en esta lista vivió según ese estándar. Jeffrey Pike ordenó asesinatos desde Conroe sin ensuciarse las manos. John Portillo jaló el gatillo, declaró guerras y le dijo a un juez federal que planeaba apelar. Justin Forster orquestó una emboscada con escopeta en Roswell y luego testificó y calificó lo que hizo de imperdonable. Jimmy Graves le disparó 2 veces en la parte trasera de la cabeza a un sargento de la Guardia Nacional en una carretera de Luisiana y ha estado en Angola durante 53 años. Wheeler Light siguió a un oficial de policía fuera de servicio hasta su auto y le disparó en la cabeza a través de la ventana porque alguien en el club había sido arrestado alguna vez. Tony Márquez desarmó a un hombre, lo golpeó, lo dejó huir, luego recuperó su arma y le disparó 2 veces por la espalda. Darby Hinojosa ayudó a dispararle a un hombre 7 veces afuera de un bar y vio cómo su teléfono se apagaba mientras sucedía. John Pfeffer llegó a un bar donde la paz ya se había negociado, lanzó el primer golpe y Adam Burns murió en 45 segundos. Roy Gómez conducía una grúa durante el día y llevaba un tatuaje de las SS por la noche, y las autoridades creen que él fue quien disparó los tiros que le metieron 5 balas en la espalda a un hombre mientras ya lo estaban golpeando. 10 hombres, 5 décadas, la misma organización, el mismo código. El mexicano gordo del parche sigue sonriendo. Siempre sonríe.